Había una quietud extraña en el aire cuando Claudia Cardinale cruzó el umbral de su hogar en París por última vez como mujer pública. Tenía 86 años y una historia de vida que desbordaba los confines de cualquier biografía convencional. Aquella que había sido apodada la diosa del cine europeo, la musa de Visconti, Leone, Fellini y tantos otros, no era ya la figura glamorosa que desfilaba por alfombras rojas. Y sin embargo, en el brillo tenue de sus ojos, seguía viva la mujer que había desafiado a una industria dominada por hombres, que había amado sin pedir permiso, que había sufrido en silencio y que, al final, había decidido tomar la pluma para dejar una última palabra. En aquellos días finales, Claudia estaba serena, aunque también consciente de que la sombra de la despedida se cernía cada vez más próxima. Rodeada por algunas pocas personas de confianza, entre ellas, su inseparable Patrick Cristaldi, el hombre que la acompañó discretamente durante décadas, comenzó a redactar lo que sería su último testamento. Pero más que un documento legal, fue una carta de amor, de agradecimiento y de verdad. Una relación sellada en el silencio. Poco se sabía de Patrick Cristaldi en el mundo del espectáculo. Algunos periodistas más persistentes habían logrado descubrir que se trataba de un productor y colaborador íntimo de Cardinale desde los años 80. Pero Claudia, celosa de su intimidad, se negó siempre a dar detalles. Lo llamaba mi ángel guardián. Y en las escasas entrevistas donde se le preguntaba sobre su vida privada, respondía con una sonrisa enigmática y cambiaba de tema. Pero lo cierto es que Patrick no fue solo un amigo ni un asistente. Durante más de 40 años, fue su confidente, su apoyo en momentos de crisis, su sostén emocional, su refugio cuando la salud tambaleaba y los recuerdos del pasado, algunos oscuros, otros dulces, amenazaban con desbordarla. Él conocía sus heridas más profundas, aquellas que ni siquiera los paparazzi habían logrado rasgar. Sabía de su hijo secreto, nacido de una violación cuando ella apenas tenía 17 años, del peso de la fama, de las traiciones del amor y de las soledades que ni la gloria ni los premios podían llenar. Patrick fue, sin exagerar, la única persona que vio a Claudia completamente desnuda en el alma. Y quizás por eso, su nombre escrito en tinta negra en las primeras líneas del testamento fue suficiente para hacer llorar incluso a aquellos que creían conocerla bien. El legado inesperado. Claudia Cardinale no era rica en el sentido tradicional. Aunque su carrera estuvo marcada por éxitos internacionales, era conocida por su sobriedad y su rechazo a los lujos ostentosos. No tenía mansiones ni colecciones de arte valiosas, y gran parte de su fortuna fue destinada, en vida, a organizaciones que defendían los derechos de la mujer y la protección del patrimonio cultural del Magreb, su tierra natal. Sin embargo, lo que dejó atrás fue incalculable en términos de valor emocional y simbólico. El testamento no contenía solo disposiciones sobre cuentas bancarias o propiedades, sino también cartas, fotografías, diarios íntimos, manuscritos inacabados de memorias, copias inéditas de guiones en los que había trabajado en secreto, y, lo más conmovedor, un anillo antiguo que había pertenecido a su madre, con una nota dirigida exclusivamente a Patrick. A ti, que me devolviste la libertad sin pedirme nada a cambio. Este anillo fue lo último que vi en las manos de mi madre antes de partir a Túnez. Guárdalo como símbolo de mi amor eterno. A los ojos del mundo, este gesto parecía el cierre de un círculo secreto que Claudia había mantenido celosamente a lo largo de su vida. A los ojos de Patrick, fue una declaración íntima, casi sagrada. Durante el funeral, cuando el notario leyó ese fragmento en voz alta, el silencio fue absoluto. Algunos presentes, actores, viejos amigos, críticos de cine, diplomáticos, no pudieron contener las lágrimas. Los días de hospital, entre susurros y memorias. Los últimos meses de Cardinale transcurrieron en una clínica discreta a las afueras de París. A pesar del avance de su enfermedad,
cuyo diagnóstico nunca fue oficialmente divulgado. Se mantuvo lúcida hasta el final. Se decía que sufría de una enfermedad neurodegenerativa que le iba arrebatando el control físico, pero no la lucidez mental. Allí, con la ayuda de Patrick, grabó una serie de audios, jamás destinados al público, en los que narraba, con voz frágil pero firme, sus recuerdos más intensos. En uno de ellos reveló por qué había decidido no casarse nunca, ni siquiera con Patrick. El matrimonio siempre me pareció una jaula, aunque fuese de oro. Con Patrick no necesitábamos papeles para amarnos. Éramos libres en nuestra lealtad. Y eso era más fuerte que cualquier promesa ante la ley. Estas grabaciones, según fuentes cercanas a la familia, podrían algún día ver la luz como parte de un documental póstumo. Pero por ahora permanecen en una caja fuerte que Patrick juró no abrir hasta pasado al menos un año de su fallecimiento. El hijo, el silencio y el perdón. Otra figura clave en la vida de Claudia fue su hijo, Patrick. Sí, también Patrick, nacido en secreto en los años 50. Criado como su hermano durante años, fue recién en la adultez que descubrió la verdad. El shock fue enorme, pero el lazo entre madre e hijo terminó fortaleciéndose. No obstante, la presencia de Patrick Cristaldi generó tensiones en ciertos momentos, aunque Claudia siempre intentó mantener el equilibrio. Era claro que el vínculo con Cristaldi tenía una dimensión emocional que trascendía lo familiar. En el testamento, Claudia dejó también una carta para su hijo. En ella pedía perdón por las mentiras del pasado, por no haber tenido el coraje de enfrentarse al juicio del mundo, y por haber compartido su corazón con otro hombre de manera tan intensa. Pero también le recordaba que él era su mayor creación, su orgullo más íntimo, y le dejaba en herencia los derechos sobre sus memorias inéditas. A ti, mi hijo, que naciste del dolor y creciste en la mentira. Espero que algún día me perdones, y que cuando leas mis palabras, entiendas que todo lo hice por miedo, pero también por amor. Estas líneas, filtradas posteriormente por un periodista cercano a la familia, causaron conmoción en la prensa italiana. Y no faltaron quienes criticaron a Cardinale por dejar tales verdades en un testamento. Pero para quienes la conocieron de cerca, fue simplemente otro gesto de valentía. La última voluntad, no flores, sino actos. Una parte del testamento sorprendió particularmente. Claudia pidió que no se gastara dinero en flores para su entierro. En su lugar, pidió que los fondos fueran destinados a una fundación en Túnez para el apoyo de jóvenes cineastas mujeres del norte de África. Las flores se marchitan, pero una cámara en las manos de una mujer puede cambiar el mundo. Estas palabras, grabadas también en una carta leída durante la ceremonia de despedida, provocaron una ovación espontánea. En aquel momento, el cine, el arte, la lucha feminista, el pasado colonial, el amor y la muerte se fundieron en una única imagen. La de Claudia Cardinale, sonriendo en blanco y negro en la pantalla de una vida que jamás dejaría de proyectarse. A lo largo de su extensa carrera, Claudia Cardinale fue vista como una de las mujeres más bellas del mundo. Tenía el tipo de belleza que parecía cincelada por los dioses, pero también la fuerza interna de una mujer que se sabía diferente. Y mientras el mundo la celebraba como un símbolo de sensualidad mediterránea, pocos sabían que en lo más profundo de su alma se escondía una herida que nunca terminó de sanar. Esa herida, según los más cercanos, encontró un bálsamo en Patrick Cristaldi, una conexión forjada en las sombras. Corría el año 1983, cuando Patrick Cristaldi apareció por primera vez en la vida de Claudia. Por aquel entonces, ella ya era una leyenda viviente, aunque empezaba a retirarse lentamente de los sets cinematográficos que durante décadas habían sido su hogar. Patrick, un joven productor de cine y gestor cultural, fue asignado como asesor en un proyecto de restauración de películas clásicas italianas. Fue durante una cena privada organizada por la Cineteca di Bologna que cruzaron miradas por primera vez. No hubo fuegos artificiales, ni declaraciones de amor impulsivas. Lo que hubo fue una mirada que no necesitó palabras. En Claudia, Patrick vio más que una estrella. Vio a una mujer agotada por años de exposición,
con un pasado que le pesaba como una piedra y con una necesidad urgente de ser escuchada y respetada. En Patrick, Claudia encontró algo que no había sentido en mucho tiempo: confianza. Poco a poco, comenzaron a verse fuera del ámbito laboral. Compartían cafés en librerías pequeñas de París, caminatas largas por los callejones de Roma y silencios cómodos que decían más que cualquier cualquier conversación. Y así, casi sin planearlo, se fue gestando una relación que escapaba a todas las definiciones. Una relación sin etiquetas. Durante más de 40 años, Claudia y Patrick fueron inseparables. No vivían juntos todo el tiempo, ni compartían cuentas bancarias, ni posaban en eventos públicos como pareja. Pero Patrick era la primera persona a la que Claudia llamaba cuando necesitaba algo. Fue él quien la acompañó en el funeral de Luchino Visconti, quien la sostuvo durante las crisis de ansiedad que sufría en la década del 90, quien la convenció de escribir sus memorias, aunque finalmente nunca las publicara en vida. El vínculo entre ambos era tan fuerte que algunos amigos íntimos de la actriz llegaron a llamarlo su marido invisible. Y es que aunque nunca se casaron, ni hablaron públicamente de su relación, todos sabían que existía algo más profundo que una amistad. Ella lo llamaba Pat en privado. Él simplemente ma chère. Lo más sorprendente es que Patrick jamás utilizó la cercanía con Claudia para beneficio personal. Nunca dio entrevistas, nunca escribió un libro, nunca buscó notoriedad. Fue literalmente una sombra fiel. Y quizás por eso, al final de sus días, Claudia lo premió con el mayor gesto de amor que una mujer como ella podía ofrecer: su verdad. Cartas entre el humo de los años. Entre los documentos encontrados tras la muerte de Claudia, había una caja de madera de cedro con grabados árabes, traída de Túnez. Dentro de ella, cientos de cartas fechadas entre 1985 y 2022, todas dirigidas a Patrick Cristaldi. Algunas eran extensas, casi ensayos. Otras, breves como suspiros. Pero todas estaban escritas a mano, con la caligrafía elegante de una mujer que nunca dejó de escribir a pesar del dolor. Hoy he soñado que estaba en Sidi Bou Said, y tú me dabas la mano como si fuéramos niños. A veces creo que te he amado en otra vida. No sé si merezco tanto silencio tuyo. Eres el único que sabe cuándo no decir nada. Patrick, si algún día me voy antes que tú, que este amor no se quede entre estas paredes, que el mundo sepa que me salvaste. Estas cartas, según el abogado de Cardinale, fueron catalogadas por orden cronológico y quedarán bajo custodia hasta que la familia decida qué hacer con ellas. Se especula que podrían publicarse en un libro póstumo bajo el título Correspondencia sin fecha. Complicidad, pero también distancia. Aunque la relación fue intensa, no estuvo exenta de altibajos. Claudia, acostumbrada a la independencia emocional, tenía momentos de necesidad absoluta y otros de profundo aislamiento. Patrick, paciente hasta lo imposible, aceptaba esos vaivenes con una entereza que pocos podrían haber soportado. Ella era el mar, dijo una vez en privado a un amigo. Podía ser calma y tormenta en cuestión de minutos. Pero yo decidí aprender a nadar, no a huir. Hubo momentos en que Patrick desaparecía por meses, viajaba a África o a Asia, organizando festivales de cine o colaborando con ONG culturales. Pero siempre volvía. Y Claudia, aunque jamás lo decía en voz alta, lo esperaba. Se cuenta que en una Navidad, cuando Patrick no pudo viajar a París por problemas de salud, Claudia le envió un paquete con una bufanda tejida a mano y un poema anónimo. El poema decía: quien conoce mi sombra y la llama por su nombre, no necesita ver el sol. Le basta con saber que existo. El escándalo que nunca fue. A lo largo de las décadas, los rumores sobre la naturaleza exacta de su relación fueron muchos. Algunos tabloides insinuaron una historia de amor secreta. Otros hablaban de una amistad romántica. Pero Claudia se mantuvo firme. Lo que tengo con Patrick no necesita ser entendido, solo vivido. Ni siquiera cuando su salud comenzó a deteriorarse se permitió romper ese pacto de discreción.
Pero en el testamento, en una de sus últimas páginas, escribió: a quien me acompañó en silencio, sin promesas ni cadenas, sin etiquetas ni reclamos. A ti, Patrick, te dejo lo más valioso que tengo, la historia que nadie supo, pero que tú viviste. Fue esa frase la que dejó sin palabras a todos los presentes durante la lectura del testamento. Porque por primera vez, Claudia Cardinale había confirmado lo que muchos sospechaban, que su gran amor no fue ningún actor, ni productor, ni galán del cine, sino ese hombre anónimo que la acompañó sin robarle luz. Un final sin final. La última vez que fueron vistos juntos fue en 2003, durante una entrega de premios a la trayectoria en Roma. Claudia, ya visiblemente frágil, llegó del brazo de Patrick. Cuando subió al escenario, dijo unas palabras que ahora resuenan con otra profundidad. He vivido muchas vidas en una sola. Y si tengo algo que agradecer, es a quien me dejó vivirla sin juzgarme. Luego, miró a Patrick, quien estaba al borde de las lágrimas, y añadió: y tú sabes de quién hablo. Ese gesto, discreto pero poderoso, selló una historia de amor que no necesitó escándalos ni titulares para ser eterna. Cuando la noticia de la muerte de Claudia Cardinale recorrió los titulares del mundo entero, no fue solamente el fin de una leyenda del cine. Fue también el cierre de una era en la que el arte y la rebeldía femenina se entrelazaban en una misma figura. La última diva silenciosa, la última mujer que no necesitó escándalos para convertirse en mito, se había ido. Y sin embargo, con su partida dejó una estela de luz, de documentos, de gestos, de palabras que, lejos de extinguirse, comenzaron a crecer en intensidad. Pero lo que nadie esperaba era que su testamento íntimo, el que revelaba su relación con Patrick Cristaldi, el que hablaba de su hijo, de su madre, de su juventud arrancada en Túnez, de su lucha por la libertad, tuviera un efecto tan profundo en la conciencia cultural europea y más allá. El testamento como documento histórico. El contenido completo del testamento fue filtrado semanas después del funeral por un periodista cercano a la familia. Aunque la publicación fue criticada por muchos como una invasión a la privacidad, el efecto fue inmediato. Universidades, fundaciones, círculos de estudios cinematográficos y movimientos feministas comenzaron a citar las palabras de Claudia como si fueran evangelios del alma femenina. He amado en silencio. He luchado sin cámaras y he sobrevivido con dignidad. Que mi historia sirva para las que vienen. Esta frase, escrita de su puño y letra, se viralizó en redes sociales, fue impresa en camisetas, reproducida en murales urbanos y analizada en cientos de artículos académicos. No era simplemente una despedida, era un grito póstumo, elegante, de una mujer que durante décadas había sido la voz muda de las que no podían hablar. En Francia, la Biblioteca Nacional anunció la digitalización y preservación del archivo personal de Cardinale, incluyendo cartas, manuscritos y grabaciones. En Italia, el Ministerio de Cultura propuso declarar su apartamento de Roma como lugar de interés histórico. En Túnez, su tierra natal, se colocó su nombre a una escuela de arte para mujeres en Sidi Bou Said. Y en todo el mundo, cinematecas comenzaron ciclos de homenaje bajo el título Claudia, la mujer detrás del mito, el impacto en el cine contemporáneo. Muchos directores y directoras jóvenes hablaron públicamente sobre cómo la figura de Claudia Cardinale los había influenciado no tanto por sus papeles más famosos, como El Gattopardo, Será una volta il West o Ocho sillas espacio, sino por su independencia feroz. A diferencia de otras divas, Claudia nunca permitió que la industria la transformara en un objeto. Rechazó propuestas millonarias para desnudarse en pantalla. Exigió guiones que tuvieran profundidad femenina. Participó activamente en la edición de los diálogos que le resultaban ofensivos o banales. Incluso grandes nombres como Sofía Coppola, Pedro Almodóvar o Jane Campion elogiaron en entrevistas su capacidad de resistir al machismo con elegancia y tenacidad. Claudia fue una revolución silenciosa, dijo Coppola. No gritaba, no provocaba.
Simplemente no obedecía. Tras su muerte, varios festivales de cine, incluido Cannes y Berlín, anunciaron que la edición de 2026 tendría una sección dedicada exclusivamente a películas dirigidas por mujeres inspiradas en su figura. Algunos de los títulos ya en producción llevan nombres como Silenzio Cardinale, La donna che non mentiva o Patricia, en clara alusión al contenido de su herencia y su amor oculto por Patrick Cristaldi. La reacción de Patrick Cristaldi. Durante semanas, los periodistas intentaron obtener declaraciones de Patrick Cristaldi, pero como había hecho toda su vida, él optó por el silencio. No asistió a programas, no dio entrevistas, no respondió a las especulaciones. Sin embargo, en una breve carta manuscrita enviada al diario Le Monde, escribió: «Agradezco las muestras de cariño, pero lo que Claudia y yo vivimos pertenece a la memoria, no al espectáculo. Yo solo fui su sombra, y así deseo quedarme». Estas palabras provocaron una ola de respeto y emoción entre los seguidores de Cardinale. La figura de Patrick, hasta entonces casi desconocida, se convirtió en símbolo de amor verdadero, de lealtad sin aplausos. Incluso se creó una fundación con su nombre para promover el cine independiente europeo, financiada en parte por la venta de objetos personales de Claudia subastados para recaudar fondos, la familia y la reconciliación pública. El hijo de Claudia, Patrick Jr., también emitió un comunicado pocos días después del funeral. En él reconocía la dificultad de aceptar algunos pasajes del testamento, pero también decía entender que su madre había sido una mujer que vivió entre máscaras y verdades rotas, y que, al final, tuvo el valor de poner las piezas sobre la mesa. Me dolió enterarme de ciertas cosas, pero me consuela saber que al menos las dijo. Claudia no fue solo mi madre, fue una sobreviviente, y como hijo, le debo respeto. Este acto de madurez fue aclamado como una reconciliación pública y permitió que el legado de Cardinale permaneciera intacto, libre de escándalos familiares. Incluso corrieron rumores de que Patrick Jr. y Patrick Cristaldi se reunieron en privado para compartir recuerdos, sanar heridas y preservar el legado espiritual de Claudia. Una despedida que se convirtió en semilla. Hay despedidas que terminan en lágrimas, y hay despedidas que florecen en acción. Claudia Cardinale fue ambas cosas. Las lágrimas de quienes la amaron se convirtieron en acción. Sus memorias fueron reeditadas, sus antiguas entrevistas fueron traducidas, sus películas se proyectaron en plazas públicas. Las jóvenes comenzaron a verla como un modelo a seguir diferente. No una víctima, no una santa, sino una mujer conflictiva e imperfecta que supo desenvolverse en un mundo hostil sin perder su ternura. Su legado fue más que un testamento. Fue un manifiesto escrito con vida, con amor, con dolor. Su última línea dirá: no quiero ser recordada por lo que he mostrado en pantalla, sino por lo que he amado sin pedir permiso. Y esa línea, leída entre flores silvestres en un cementerio parisino, con Patrick Cristaldi de pie bajo la lluvia, es el verdadero final de una historia que no necesita ficción para conmover. Porque es real, porque es humana, porque es Claudia. Sus últimos días y su relación con Patrick Cristaldi. Una historia de amor silenciosa y fiel que desafía todas las normas sociales. Su legado al mundo. Cine, memoria, verdad, reconciliación. Gracias por ver el video. Si te conmovió esta historia, deja un comentario. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte artículos similares sobre leyendas del cine y sus vidas fuera de los focos.